Hey, Masta, bienvenido. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy contento de poder acompañarte aquí en este proyecto que estás emprendiendo. Y Así pues es. bueno, también contento de verte. Ya tenía muchísimo tiempo que no te veía. Sí, como 20 años. Yo creo que sí, como 20 No, años. 20 años tenemos de conocernos, de no vernos tenemos... La última vez que nos vimos fue en Morelos, ¿no? Sí, tiene que ser como 8 años. Más o menos, pero ya un buen rato. No es cierto, ¿sabes en dónde te vi la última vez? Fuiste a tocar a un concierto allá en Yautepec. Es verdad, y ahí fue donde te vi. Y eso tiene como 5 o 6 años. Bueno, pues ya tiene un rato. Así es. ¿Cómo te digo? Leo, Isaín o Masta, porque pues ya no sabe uno cómo... Isaín, todos me dicen Isaín aquí en la iglesia. Mejor conocido como Isaín. O Masta, como quieras. Todos me dicen Isaín Masta. Ok. Y bueno, pues para los que no conocen a Isaín Masta, él es guitarrista de la banda Conquistando Fronteras, es un ingeniero de audio también desde hace muchos años y es un gran amigo, como te había dicho, desde hace más de 20 años. Muchas experiencias que pasamos juntos, ¿verdad? Bastantes, de hecho, ya del tiempo que tenemos sin vernos al tiempo que pudimos colaborar juntos en algún proyecto, pues es un tiempo pequeño, pero fueron muchas cosas. Así es. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Sí, claro, yo tenía una banda, yo tocaba en una banda que se llama, creo que todavía siguen, se llama Psicofonía, y pusimos un anuncio para bateristas y llegaste. Ajá. Porque antes no era de estar poniendo anuncios en Facebook, tenías que poner tu letrerito así, hecho a pluma o lo Exacto, imprimías. nos tocó el tiempo de que si querías algo tenías que ponerlo la clásica hoja con los papelitos abajo y el teléfono, y si querías chamba tenías que ir al centro a ver si había anuncios para algo que te acomodara. Y fíjate que yo estuve como 6 meses fuera de combate, porque en ese entonces tocaba de manera continua. Pero bueno, ya después les platicaré por qué estuve 6 meses fuera de combate. Sí, ahorita no lo cuentes. Ahorita queremos conocer más de ti, no de mí. El caso es que llegué y decía el anuncio, se solicita baterista para banda de speed metal. Y yo dije, wow, ¿en serio? Porque en ese entonces iba empezando el speed metal, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí, se estaba poniendo de moda. Y bueno, compartimos tal vez no mucho tiempo en esa banda, pues ahí estuvimos en Psicofonía, pero fueron tiempos diferentes para nosotros ahora que ya nos estamos encontrando, ¿no? Tiempos con mucha fiesta e incluso excesos, ¿no? Demasiados excesos. Así es, pero bueno, más adelante vamos a hablar de este tema. Nada más quería como poner en contexto a las personas que nos van a ver cómo es que nos conocimos. Oye, Leo, ¿y en dónde creciste? Ah, que no te diga Leo, que eres Isaín, ¿verdad? Es que para mí eres Leo, tantos años siendo Leo, pero bueno. Es igual. Isaín, ¿dónde creciste? Yo soy oriundo de Ciudad de Zahualcóyotl, nací aquí en la colonia La Perla y pues mis 43 años de vida llevo viviendo aquí, o sea, no me he ido a ninguna parte, aquí Dios me ha mantenido, obviamente entiendo que es con propósito, pero yo soy aquí, yo soy de Nesa de pura cepa, Eres de Nesa York, soy de Nesa York exactamente, ciudad necia. de Minnesota. Así es. Oye, y platícales un poquito a la raza de que no es de la Ciudad de México. ¿Cómo es Nesa en estos tiempos? Porque muchos tienen pavor, ¿no? Obviamente escuchas de la Ciudad de México y no, Tepito y Ciudad Nesa. Pero Sí, yo creo que ya no es así, ¿no? no, lo que pasa es que pues obviamente las ciudades se van ensanchando y obviamente pues en las orillas van empezando colonias nuevas y en las colonias nuevas se van apenas desarrollando los proyectos de seguridad, de lo que quieras, de drenaje y todo eso. Pero cuando Nesa era la orilla de la ciudad, ahorita ya hay mucha orilla, ya está Chalco, ya casi Chalco se junta con Amecameca, o sea, ya la mancha urbana está muy grande. Pero en esos tiempos, hace 30 años, 35, cuando Nesa era la orilla, pues sí, estábamos muy escasos de seguridad, muy escasos de servicios públicos, y pues sí había mucha banda, ¿no? O sea, sí, sigue habiendo mucha banda, pero sí había una flor así de pandillerismo cañón, ¿no? Y por eso, y había mucha inseguridad pública, y por eso la gente decía, es que no vayas a Nesa, ¿no? A ver, te dirían, es un pueblo mágico, ¿no? Pero ¿por qué mágico? Porque entras con cosas y sales sin cosas, ¿no? Te las Te desaparecen, las ¿no? desaparecen, ¿no? Completamente, ¿no? Ajá. Pero ahorita no, ya Nesa ha cambiado bastante, es parte de la mancha urbana. De hecho, pasas del Distrito Federal, del Ciudad de México para Nesa y no se nota, o sea, hay una continuidad ya en todo, ¿no? Ya vivimos ya de manera más cómoda. El asunto de la seguridad pues ya cambió bastante. Y pues gracias a Dios,
la iglesia ha traído cambios considerables aquí en nuestro municipio. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ok. ¿La iglesia? ¿Cuál iglesia? Yo ahorita cuando dije iglesia me refería a la iglesia universal, Ok. porque ha habido mucha plantación de iglesias aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. Wow, qué interesante. Pero hablando de la iglesia donde yo estoy, donde yo trabajo, donde me congrego y es mi iglesia, es Conquistando Fronteras. Ah, Y muy bien. estábamos ubicados hace 12 años del lado de Ciudad Neza y nos pasamos a Iztapalapa, pero por una calle solamente. O sea, estamos en la frontera entre Neza e Iztapalapa. De hecho, lo que divide Nesa y Iztapalapa es esta avenida, ¿cómo se llama? La avenida Texcoco, que está aquí una calle para acá. ¿Y si te piden visa y toda la cosa? Sí, claro. Órale. Por ahí dicen que ya casi se está igualando Nesa en seguridad y salud con Finlandia, ¿no? Ahí hay estadísticas que nos lo están marcando claramente. Ah, Digo, por lo que comentas de la mancha urbana y cómo ha crecido. No es obviamente un mal chiste, pero es importante comentar que ya no es como se mencionaba antes, ¿no? Y aquí, gracias a Dios, se ha visto cómo han ido no solamente mejorando las cosas en cuestión urbana, sino también las personas, como bien dices, ¿no? Por la iglesia, por lo que se está haciendo ese trabajo de predicar a Cristo en todos estos lugares donde había mucha delincuencia, vandalismo, drogadicción, y lo sigue habiendo, ¿no? Pero pues el trabajo no se acaba, pero obviamente se empieza a ver el fruto, es. ¿verdad? así es. Así es, muy bien. Y bueno, fíjate que algo que me llama la atención de todas estas colonias como Nesa, en general, toda la periferia de la Ciudad de México, a diferencia de, por ejemplo, yo actualmente radico en Mazatlán y ahí se escucha mucha banda, ¿no? A donde sea que te subas, hay música de banda, a donde sea que vayas hay música de banda, a donde sea que vayas a comer hay música de banda. Y jamás vas a escuchar música de rock en ningún lado, es rarísimo. Te subes al transporte público y vas a escuchar banda. Y aquí te subes al transporte público y vas a ir escuchando al Tri, al Aragán, al Liran Roll, cosas así como más de lo urbano, ¿verdad? Y me encanta porque pues cada ciudad, cada lugar en el país son bien diferentes. En este caso, por ejemplo, aquí en la ciudad, en la periferia, como estaba mencionando, es muy característico el tema del rock, ¿no? Entonces, yo sé que tú eres así gran rocker, gran músico, y quisiera preguntarte, ¿cómo empezaste a escuchar rock? ¿Sigues escuchando rock? Pues ha cambiado mucho mi dieta auditiva, pero sí. Bueno, nada más la auditiva, porque lo demás veo que está... No, yo fui claro. Yo fui claro. Al buen entendedor, pocas palabras. Estamos igual. No, aquí lo que pasa es que, fíjate, regresando al asunto de Nesa, Nesa es un lugar rockero de tradición. O sea, obviamente aquí también, obviamente, hay mucho ambiente sonidero, ¿no? Hay mucha gente que escucha cumbia, salsa. Buen punto. Sí. Pero hay una cultura del rock muy arraigada aquí en Ciudad Neza. Y de hecho hay un movimiento de rock subterráneo muy fuerte, ¿no? Entonces mis papás, yo por ejemplo, yo no veo fútbol, no el fútbol, no. Hace poco un amigo me decía, ¿a poco no te emociona ver el fútbol? Le digo, no, la verdad no siento nada, ¿no? Pero ¿por qué, no? ¿Y por qué no te gusta, por ejemplo, tampoco este tipo de música? Lo que pasa es que todo influye de la cultura en la cual tú creces. Y mi papá y mamá escuchaban puro rock desde pequeños, no veían fútbol y escuchaban rock and roll. Órale. O sea, a mí, por ejemplo, me cuenta una anécdota que siempre cuento yo, mi mamá, para ir al mercado, yo era un niño muy inquieto, así como es mi hijo ahorita, yo creo, Johan, no lo puedo dejar solo porque me incendia la casa. No he tenido el gusto de conocerlo, ¿eh? Ya pronto se los presento a todos. Ah, Pero mi mamá para ir al mercado me ponía unos audífonos, buscaba un long play, un disco. Los discos jóvenes son unas cosas así de vinil. jóvenes, lo bueno es que aclaras, ¿eh? Acetatos, los rucos como nosotros nos entienden. No, seguramente han visto vinilos, los vinilos. ¿Y por qué long play? Ahorita dijiste long play, ¿no? Una grabación de muchos tracks, porque había discos pequeños donde solamente habían singles. Ajá. Pero había los discos de larga duración donde venía todo el álbum completo del artista con 10 tracks o 12 o 13. Me ponía el que duraba más tiempo de una sola cara. Le ponía unos audífonos, le ponía él y se echaba a correr al mercado a mi madre. Ajá.
Y cuando regresaba, pues yo todavía seguía ahí, dice mi mamá, me iba y te regresaba y ahí estaba escuchando el disco, ¿no? O sea, ya traías como una predisposición a la música, ¿no? Sí, pues me ponían, es que desde el vientre me pusieron a Pink Floyd, a los Doors, a los Beatles, a Frank Zappa, o sea, Deep Purple, o sea, todo eso yo desde que estoy en el vientre me lo fumo, ¿no? Me lo tragué, o sea, Y la mayoría escuchando Cri, Cepillín y tú escuchando- también escuchaba que Cree y me ponían el disco de las tablas de multiplicar, ¿no? También me lo ponían siempre, ¿no? Pero sí, en mi casa la cultura del rock siempre estuvo muy presente. Órale. Y eso es interesante, ¿no? Porque regularmente uno empieza a tomar gusto por la música por los amigos, por los compañeros de la escuela, y en este caso fueron por tus propios padres, ¿no? Y bueno, ya mencionaste alguna de las bandas y era de lo siguiente que te quería preguntar, que escuchaste en tu infancia, ¿no? Dijiste Zeppelin, Frank Zappa, Deep Purple. ¿Y cuál de todas estas bandas en su momento te llegó a gustar más o incluso hasta este tiempo te sigue gustando mucho? Yo creo que para mí mi banda la que fue la number one durante muchos años fue Pink Floyd. Y el guitarrista que a mí me ha influenciado más es David Gilmour. Órale. En la forma de tocar, ya de ahí, pues yo creo que fuera de ellos todos los demás me gustan por igual, pero esa banda creo que es la que sobresalió mucho tiempo en mi gusto musical. Y ahora que mencionas eso de el guitarrista que más te influenció fue David Gilmour, quiero comentar que yo, y no es por echarte el guayabazo, pero creo que eres de los mejores guitarristas con los que al menos yo de manera personal me ha tocado ahora sí que tocar. De hecho, musicalmente tus composiciones me han exigido a mí mucho. Bueno, me exigieron en su momento. Ahorita ya a duras penas y camino menos me voy a poner a tocar doble bombo, ¿no? Pero la gente que no te conoce, quiero que en algún momento, si tienen oportunidad, busquen algo de aquí de mi brother Isaín. Es un gran guitarrista, un excelente compositor. Y quiero preguntarte eso, ¿cómo es que empezaste a tocar la guitarra? ¿Cómo fue que empezaste? ¿Qué fue lo que detonó? Ya me platicaste cómo fue que empezaste a escuchar rock, ¿no? Influenciado por tus padres. Ahora, ¿qué fue lo que hubo así en ti que dijera, ahora voy a agarrar esta guitarra, voy a empezar a tocar la guitarra? Pues mira, todo empezó cuando iba yo en primero de secundaria. Y yo, no, segundo, y yo recuerdo claramente todo ese momento lo tengo bien guardado aquí en mi cabeza. Entró el maestro de música, Jorge Sánchez Galindo se llamaba el señor. ¿Cómo te puedes acordar? Pues es que me marcó, o sea, fue algo que me marcó bien cañón, porque él llegó con la guitarra en la mano y yo nunca había visto una guitarra así físicamente. ¿Ya escuchabas rock en ese entonces? Sí. Ajá. Y yo lo vi pasar con la guitarra y quedé encandilado, así como venado cuando te ponen las luces, ¿no? Así de, wow. Y yo lo primero que hice fue cuando llegué a la casa dije, papá, quiero una guitarra. Yo tenía 11 años. Ajá. Y papá me dijo, ok. Y me acuerdo que compró 2 guitarras. ¿De las Paracho, Michoacán? Compró una muy buena guitarra acústica Paracho, pero buena, o sea, una buena. Y compró una chafita. ¿Y cuál crees que me dio? La chafita. Pues me dio la chafita y él dijo, me voy a quedar para mí la otra porque yo quiero aprender. Ajá. Bueno, acabé destrozando las dos. Pero mi papá fue el que me compró esta guitarra. Y durante toda la secundaria me dediqué a aprender canciones de Estudiantina, El Pasacalles, Gwendolinas y cosas así, ¿no? Porque era lo que el maestro nos enseñaba, pero yo era feliz, o sea, independientemente de lo de que musicalmente a lo mejor no tenía una empatía plena con el género, pero me fascinaba la sensación de tener unas cuerdas en mi mano y de producir sonido. O sea, eso me gustaba mucho. Crear música, ¿no? Exacto, o sea, sacarle sonido a eso me encantaba. Y luego combinado con el rock. Sí, fíjate que mi historia con el rock fue curioso porque terminó la secundaria y justo en la secundaria, cuando terminé, pues, sufro el divorcio de mis papás. Entonces, mi papá se va de la casa, me quedo con mi mamá y ahí tuve una laguna. O sea, fue un asunto de desconfiguración porque pues yo venía creciendo tú sabes que la imagen paterna es esencial. Fundamental. Es fundamental para el buen crecimiento de un joven. Entonces me quedo yo sin papá y digamos que quedé a la deriva, quedé estudiando la prepa, la dejé trunca porque ya, o sea, pues todo desconfigurado, no, de pronto se me hizo más fácil ir a las clases, nadie me llamaba la atención, hacía lo que quería. Y de pronto me encontré metido en un grupo de amigos nuevo, cerca de la casa, y
Y todavía lo recuerdo bien, bien claro, todavía, creo que usted nunca lo he contado, ¿no? Pero yo dejé la guitarra como 2 años o 3 años, o sea, dejé un periodo de tiempo. ¿Cuántos años tenías más o menos en esa época? Tenía como 14 años, 15 años. Órale. Y la dejé como hasta los 17 aproximadamente. Entonces, en uno de de ese grupo, pues ya empezaban a llevar la caguama, La marihuana, que era la como- motita, ¿no? Y me acuerdo que uno de ellos me dice, ¿a poco tocas la guitarra? Le digo, sí, tocaba en la secundaria. Si sacas la canción de Zombie de los Cranberries, te voy a invitar a una caguama. Sopas. Sopa, sí, así, a ver, presta, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que la toqué, ¿no? Y eran 4 acordes, ¿no? Y no, pues esa noche fue una borrachera, cantando Zombie 30 veces ahí con todos los de la cuadra, emocionados porque... ¿Pero qué? ¿Por cada zombie te daban una caguama o qué? Sí, no, hubo ya de ahí compraron la primera y de ahí se siguieron, ¿no? Y Nada más fue el pretexto. en ese momento fui un héroe local, ¿no? Así, el héroe de la cuadra, del grupito de amigos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ellos escuchaban a Laragán, a Charlie Montana, a Lead and Roll, a Rod Levario, a Heavy Nopal, o sea, escuchaban a todos estos artistas urbanos Sí. que después yo conocería, o sea, De manera personal. de manera ¿no? personal. Ok. Conocí a muchos de ellos y trabajé con bastantes también de ellos de la escena del rock urbano. Sí. Pero ya digamos que ahí fue el detonante para que yo tomara la guitarra y le diera ese perfil que traía en el ADN, que era el rock. Ok. Y así fue como entonces empezaste a retomar de nuevo el tema de la guitarra, ¿no? Exacto. Ok. Oye, y ahorita que estabas mencionando a todas estas bandas de manera particular, ¿con quiénes trabajaste? Porque mencionaste el Iran Roll, Charlie Montana. ¿Fuiste músico de alguno de ellos o cómo fue? Sí, de ellos toqué con Charlie Montana, pero produje 3 discos para él. Bueno, hubieran sido como 4, pero dejé inconclusos algunos cuando tomé mi decisión por Cristo. Pero trabajé con Charlie Montana bastante tiempo, trabajé con Rodrigo Levario de Heavy Nopal. Y por ejemplo a Laragán y a Lidan Roll y a otros más, a Hassel, los conocí por medio de Charlie Montana, ¿no? Que grabó un disco de duetos y pues desfilaron en el estudio donde trabajaba con Javier. Desfilaron El ruido, ¿no? Así es, desfilaron bastantes, ¿no? Entonces ahí fue donde tuve oportunidad de poderlos conocer y poder colaborar con ellos. Órale. De una manera yo creo que más fuerte fue con Charlie Montana, con el que estuve más compaginado trabajando. Y de todos ellos, ¿con quién te gustó trabajar mejor? ¿Con quién te gustó trabajar y por qué? O sea, ¿con quién te acomodaste mejor? Pues? Fíjate que viendo al asunto musical, me gustó mucho trabajar con Charlie, que pues ya en paz descanse. Pero ese señor era muy exigente, o sea, era un tipo, ¿Neta? era todo, era un personaje súper diferente, ¿no? Súper extraño, porque pues él traía la onda glam rocker, ¿no? Se vestía bien, ¿no? Y luego tenía la voz aguardientosa. Era un tipo muy simpático, muy agradable. De hecho, ves las portadas de sus discos y no te Sí. da la impresión como de que fuera alguien exigente. No, de hecho, para decidir sus portadas era así lo pensaba mucho, ¿no? O sea, tenía una concepción de sí mismo ya muy hecha, ¿no? Qué interesante. Entonces, en los discos, cuando yo lo conocí como yo haciendo la grabación del disco, él llegó con músicos. Pero de pronto pasó que en una de esas, pues me echó el ojo. Yo, pues ya llevábamos creo que 3 discos con psicofonía. Y me echó el ojo y me dijo, oye, Rey, pues quiero que me produzcas, ¿no? Esa era una palabrita muy clásica de Sí. Rey. ¿Qué onda, Rey? ¿Qué onda, Rey? Entonces le dije, ok, yo accedí, la verdad, porque me pareció bastante interesante. Y pues con él me embarqué. Algo que aprendí con él fue a poder navegar entre diferentes géneros musicales, divorciándome de cada uno, o sea, dándole el estilo y el sonido a cada uno de ellos. O sea, me hizo grabar desde un heavy metal, desde un metal bien glam, hasta canciones pop me grabó un bolero, imagínate. Porque no solamente era como blusero el asunto, ¿no? Sí, hacía muchas cosas, hacía un asunto de heavy metal, glam rock, hard rock también, grababa muchas cosas así. Que era como más una constante de él, el hard. El ¿no? hard rock. Y sí, y ahí fue que yo creo que esa temporada con él fue hablando de mi crecimiento como productor, ahí yo creo que me ayudó muchísimo.
Y antes de entrar de lleno así al tema de la ingeniería o de la producción musical, que es un punto en donde también quiero ahí detenerme, a escarbarle un poquito más con respecto a tu experiencia, nada más como para recapitular. Pasamos de que eres de aquí de Ciudad Necia, ¿no? ¿Cómo empezaste a escuchar música que fue por parte de tus papás? Después, ¿cómo empezaste a tocar la guitarra? Que fue por este maestro que a mí ya se me olvidó su nombre, pero que a ti te dejó bien marcado. Y empezaste a tocar Zombie por una caguama. Es claro. Bueno, y has de ahí pues llevado una carrera musical como guitarrista, tocando con músicos que en algún momento escuchaste y te influenciaron y que después fuiste músico, participaste con ellos de manera directa. Ahora quiero preguntarte algo, ya con eso recapitulamos un poco sobre lo que es tu experiencia musical hasta este punto. ¿Cómo empezaste a grabar bandas? ¿Cómo entraste a este mundo? Porque no es algo muy común, ¿no? O sea, muchos quieren estudiar leyes, otros quieren estudiar computación, otros para taqueros, pero ¿cómo es que tú entraste a este mundo de la producción musical? Mira, te podría hablar de dos planos ahí. El primer plano, en un plano, te puedo hablar del plan de Dios al día de hoy, que es un plano muy largo, es un plano eterno, de hecho. Obviamente al día de hoy yo entiendo que Dios me dio un don, es un don de parte del Señor. Yo no tengo ni, o sea, la pizca de bueno que puedo hacer algo lo tengo por él. Y ahora entendiendo sus planes al día de hoy, él le plació permitirme desarrollar este don desde los 18 años. Yo todavía me acuerdo, tengo un amigo, un gran amigo, que es Javier Ruido, que por ahí, si lo escuchas, saludos. Saludos. Te mandamos un saludo. También es parte de la banda acá de cuates, ¿verdad? Exacto, y me acuerdo que él siempre para mí él es un genio, porque siempre es muy inteligente, y yo me acuerdo que llegó a grabar. Él siempre estaba con su primo, Fellos. No me acuerdo del Fellos, Él tocaba en Anavanta. Ah, claro que sí, cómo no, es que por el apodo Sí. no me acordaba muy bien. Mira, me estoy medio acordando, o sea, te voy a dar una pasada de la historia a lo que mi mente recuerda. Ajá. Entonces, ellos siempre estaban grabando, yo entré a tocar, de hecho, a Anavanta. Y así en sus primeros inicios, ¿no? Así el Anavanta prehistórico, ¿no? Fui de la primera alineación. Prehistórico. Sí, prehistórico, ya tiene bastantes años. Y yo me acuerdo que siempre estábamos buscando, ellos empezaron esta búsqueda mucho antes de que yo llegara de grabar. Pero en esos tiempos nadie grababa rock. Y no, hombre, pues las grabaciones sonaban como a cumbia, ¿no? Los bombos sonaban de cumbiero, o sea, no había gente que se dedicara a grabar rock de una manera como el día de hoy hay, ¿no? Que ya vas aquí a Nesa y hay 1000 estudios que te dan un sonido regular, ¿no? O sea, ¿ya hay más estudios aquí en Ciudad Neza? Sí, ya hay un montón de gente que tiene home studio y graba, o sea, eso ya es un mercado. Bueno, de plano ya es algo como muy... Y hay gente con home studio que realiza ya mejor trabajo que el que hacían en los estudios de antes, hablando del género de rock. Que era lo único que había antes, ¿no? Sí. Me acuerdo de algunos muy famosos allá en la Colonia del Valle y verdaderamente era complicado grabar. Exacto, me tocó ir con ellos a un estudio, creo que era de Tizimín, se llamaba Yo grabé ahí, creo. Sí, y ahí fue donde conocí a Navanta. Sí, y iba a ahí, decir otra cosa, perdón. Sí, y por ejemplo el señor tocaba las zampoñas de un grupo así medio famosón de ese género. ¿No es uno peruano. ¿No es uno que estaba ahí por el Metro Merced? No, estaba por arriba de Six Flags. Ah, no, entonces no es ese. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, ese estudio estaba muy bonito pero ya cuando te entregaban la mezcla decías, pues bueno, suena bien, pero no era el sonido que traías en la cabeza. Entonces yo me acuerdo que una vez llegó Javier y llegó con una tarjeta de 2 canales. Mira, ya puedo grabar. ¡Wow! ¿Y qué crees que nos grabamos un disco en una noche? O sea, el primer disco de Anavant se grabó. Obviamente él hizo algunas pruebas, se grabaron algunas cosas más. Y él fue el que realmente empezó con el asunto del estudio. Y ya yo fui de metiche a pegarme con él. Porque duramos trabajando juntos bastantes años. Y pues obviamente teníamos una empatía y una afinidad muy fuerte por los proyectos que desarrollábamos. Sí. Y también por el interés en el trabajo que desarrollábamos del estudio. El estudio fue creciendo y poco a poco se fue acreditando de la nada.
Me acuerdo que primero llegó con una tarjeta de 2 canales, luego le sumó otra, ya teníamos 4, luego otra, ya teníamos 6. Eran de las Delta, ¿no? No, ya después llegó una Delta de M Audio y ya teníamos 8 entradas por 8 salidas. Y sí me acuerdo que llegué y tenían ahí un Frankenstein, ¿no? Con 4 tarjetas. Ya y no sé después, qué ya tanto después fuimos rollo traía. por otra M Audio, ya teníamos 16 canales de entrada. Órale. Y no, hombre, ya estábamos soñadísimos, ¿no? Ajá. Pero fuimos creciendo en el asunto de prueba y error, fuimos pioneros de este lado hace casi, no sé, casi 25 años, no sé cuánto tiempo tenga de eso, sí, como 25. Pues mira, yo los conozco desde hace 20 años y ya tenían Ya teníamos el de estudio, sí, grabación. como 25 años. Iban empezando, ¿eh? Íbamos empezando. Iban Y empezando. digamos que no, o sea, yo creo que había gente empezando, pero no había mucha gente. Entonces, yo me acuerdo que estaba un productor de discos que se llamaba Misha. Sí, Y, yo lo conocí. y le llevamos el disco de Anavanta. Ujú. Y le gustó. Dijo, ¡ay, suena re bien! Es que hablaba así el señor. También de aquí de Nesa, ¿no? Sí, de Nesa. Y me acuerdo que nos mandó una banda nos mandó nuestro primer trabajo. Oye, su logotipo era un osito, ¿no? Yes. Que digo, raro para producir rock y que su logotipo fuera un osito, ¿no? Sí, claro. Y me acuerdo que nos mandó los primeros trabajos. Ajá. Y de ahí llegó una banda, luego mandó otra banda, porque éramos buenos, bonitos y baratos, porque en esos tiempos los estudios estaban carísimos. Sí, sí, sí. Y nosotros, ¿qué crees? Pues como estos, pues nos vio así de que no, mira, me lo sacan mejor y me cobran como la cuarta parte de lo que me cobran aquellos, ¿no? Ahora sí que se los chamaqueó. Se juntó la oportunidad con la ocasión. Exacto. Y nosotros felices porque también la verdad es que nadie, si algo nos forjó fue que nos mandó mucho trabajo. Claro. Entonces, conforme íbamos avanzando, íbamos aprendiendo de plugins, íbamos aprendiendo del programa, íbamos aprendiendo muchas cosas. Javier es ingeniero en audio, él sí estudió la carrera. Entonces, el conocimiento que él tenía ya forjado fue un cimiento bien importante para todo lo demás. A mí lo que me ayudó fue el asunto musical. Yo estaba más inclinado en el asunto de la música. Ya poco a poco fui aprendiendo también el oficio de la grabación y me fui integrando a hacerlo, ¿no? Y ya después ya estábamos trabajando a la par en ambos proyectos y no paramos durante el tiempo que yo trabajé en el estudio con él que teníamos como una especie de sociedad, pues los dos nunca nos faltó trabajo, siempre tuvimos mucho trabajo, gracias a Dios. Usaban Pro Tools en aquel entonces. No, Cool Edit. Ah, el Cool Edit. Sí, Cool Edit 2.0 con la licencia pirata del Peter Kisgard. Todavía me acuerdo, era la que traían todos. ¿Peter Kisgard era como el dueño original o qué? No sé, hasta me dan ganas de buscarlo en el Google a ver si aparece, ¿no? Gracias a tu crack salieron un montón de discos, ¿no? Sí, es cierto. Ya después, Ajá. llegó a grabar, me acuerdo que creo que fue Mara o Maple, el hijo del Toshiro. Ah, ok. El pastor Toshiro mandó a grabar ahí a su hijo Maple, lo mezclé, y no sabíamos que las tarjetas M Audio venían con un Pro Tools incluido. No sabía yo tampoco eso. Y ya el Pro Tools se lee y lo instalamos y empezamos a trabajar en Pro Tools. Ajá. Y fue horrible porque pues el botón de play estaba en otra parte, el botón de efecto estaba en otra parte, pero... Con respecto a Cool Edit, que ya estabas más familiarizado. Pero obviamente Pro Tools estuvo padre porque Cool Edit te marcaba de pronto muchos errores. Ajá. O te desconfiguraba la sesión y valía gorro totalmente. Es que todo eso estaba en pañales hace 20 años, ¿no? Sí. Porque antes se grababan en cintas. Todavía a mí me tocó grabar un disco de Leprechaun. ¿Te acuerdas de Leprechaun? Sí. Y fuimos a grabar a un estudio en la colonia Roma y nos grabaron con ADATs. Entonces era algo como muy de esa época. O sea, estamos hablando de que realmente lo que la gente conoce y que ahora ya muy fácilmente en su casa puede grabar cualquier cosa, pues antes todo eso, como dices, fueron pioneros y estar mucho batallando, ¿no? Y otra cosa que también nos sumaba bastante es que Javier sabía de computadoras. ¿Te acuerdas Sí, que cómo no. él, yo creo que a lo mejor lo sigue haciendo, pero él era un genio haciendo configuraciones de computadoras. O sea, que le metía la RAM y le cambiaba esto, ponía el procesador, y eso no lo hacía nadie. Yo de lo que me acuerdo es que llegaba a ensayar y salía súper desvelado porque se le había pasado toda una noche haciendo sus experimentos. Parecía como Ciro Peraloca, ¿no? No, es que él está en ese nivel, él es así. Entonces, la verdad fue muy... Yo creo que todo eso fueron sumando y la verdad es que a él le debo mucho las herramientas que ahora yo tengo. O sea, parte de mi crecimiento y mi formación como en el audio y en la producción es gracias a él. Sí, definitivamente una persona muy creativa. Sí. Y no solamente para las cosas técnicas, sino también era muy bueno para poner apodos y para estar cargando pilas, ¿sí te acuerdas? Para todo así, pues, pero bueno, eso es parte de, ¿no?
Oye, y de todo el tema de la ingeniería de audio y desde que estás con esto del estudio, ¿qué bandas son las que más te ha gustado grabar y por qué? Pues si me remonto a los tiempos antes de estar yo aquí en la iglesia, yo creo que de manera general, obviamente pues me gustaba mucho hacer los discos de psicofonía, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ahí obviamente fungía como compositor y como arreglista, y también en el asunto de la ingeniería. Siempre me gustaban mucho las cosas que me retaban tanto en el asunto técnico como en el asunto musical, en ambas cosas. Y cuando me ofrecían las dos cosas, pues yo era feliz. O sea, había bandas que llegaban, que eran muy buenas técnicamente y que buscaban un sonido en especial, y bueno, yo tenía que ingeniármelas para poder sacarles el sonido de la cabeza y aterrizarlo a la realidad, ¿no? Que saliera por las bocinas tal cual ellos querían. Ese tipo de trabajos me gustan y hasta el día de hoy me sigue gustando. O sea, sigues grabando bandas. Así es, bueno, ya como grabando bandas tal, no. Después de que yo me convertí hace ya casi 14 años, o yo creo que ya son 14 años, me convertí soy cristiano y empecé a trabajar aquí en los proyectos del equipo de alabanza de la iglesia. Yo soy, Conquistando Fronteras es el equipo de alabanza de la iglesia Conquistando Fronteras. Y soy parte del equipo, somos realmente un chorro de personas. Ahorita tú estás tocando la guitarra con la banda de Conquistando Fronteras, ¿no? Así es, yo soy parte del equipo de alabanza de Conquistando Fronteras. Obviamente cuando salimos, como la gente nos ubica como los de Conquistando Fronteras, nos perciben como una banda, ¿no? Como si fuéramos un... Sí, no como iglesia, Ajá, ¿no? exacto, pero realmente somos un equipo de alabanza. Claro. Y por ejemplo, ahorita viajamos mucho con los jóvenes, ¿no? Con los más jóvenes. Intercambiamos el lugar para también, para que pues obviamente el legado y la gente nueva que viene, pues tenga oportunidad de salir y de poder ensancharse en todo sentido en el ministerio. Ahora sigo grabando equipos, grupos, ya casi no realizo trabajos, fuera de la iglesia, es muy raro. Sí he tenido algunos trabajos, pero es muy raro. Ya casi todo lo que hago es dentro de la iglesia. Y empecé, por ejemplo, grabando varios discos de Conquistando Fronteras. O sea, eso fue mi primera enmienda, ¿no? O sea, tú has grabado discos completos de Conquistando Fronteras. Sí, he tenido, ¿Cuáles? ¿Cuáles? por ejemplo, el primer disco fue Altísimo. Ajá. Ese disco fue mi primicia para la iglesia. Yo todavía me acuerdo bien que cuando mi pastor Alejandro Escobedo se enteró de que, o sea, me conoció por medio de mi mamá. Pero ya cuando me vio afianzado, me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a ver de poner un estudio aquí en la iglesia, ¿no? Porque no había estudio de grabación, porque no había realmente quien lo operara. Ya tenían aquí un Pro Tools, tenían una interfase, pero como no había quien lo operara, pues dices, pues no vale la pena invertir. Entonces cuando llego yo me acuerdo que mi pastor me dice, Isaí, toma, y me dan una computadora del año del caldo, ¿no? Viejísima. PC. Sí, una PC, pero viejísima y aguantaba más o menos, ¿no? Ajá. Una interfaz DigiDesign 003 y el disco de Pro Tools. Un CD. Un Cuando CD. me dices un disco es un CD. Un CD y me dijo, empieza con un disco de los niños. Ajá. Y empecé con el disco de los niños de la iglesia. Órale. Así, realmente fue una prueba para mí y ahí se cumplió lo que dice la palabra, ¿no? A que es fiel en lo poco. En lo mucho te pondré, ¿no? Exacto, y fui fiel con eso, o sea, con eso me bastó, me compraron una interfase que todavía la acabo de ver en la mañana, es una interfase ARTS, así, un preamp chiquito de un canal Y te llenaste de nostalgia. un micrófono, sí, me acordé, y con eso empezamos a trabajar aquí en la iglesia, Ajá. junto con los demás del equipo de alabanza, y aunque era poco, nos dispusieron un salón que ahora es el estudio de alabanza, de grabación. Ese salón era un salón de discipulado. Y cuando salió ese disco de los niños, yo creo que fue la confirmación para que ya nuestro pastor decidiera, junto con la iglesia, invertir en un estudio de grabación. Y empezamos a adquirir interfaces, bocinas, o sea, poco a poco, y de ahí vino el primer disco de la banda. Cuando estaba pasando esto que te cuento, yo todavía seguía trabajando en el estudio de grabación, pero hubo un tiempo en el cual, de plano, bien lo dice la palabra, el que sirve a dos amos, con uno queda mal. Entonces, tuve que tomar una decisión porque ya laboralmente era imposible poder convivir.
ya estaba yo afectando también el asunto del ritmo normal del trabajo allá y tuve que renunciar. Y eso es difícil porque las personas difícilmente toman una decisión por decir, dejo mi trabajo, por servir o por tomar algún ministerio, o aunque sea trabajo, a veces me conviene más lo otro. Y en este caso tú te decidiste por venirte para acá, ¿verdad? Sí, todavía me acuerdo Para muy, acá me refiero a la a iglesia. la iglesia. Yo me acuerdo mucho cuando tuve esa plática con mi pastor y le dije, porque yo todo lo hago en base con decisión, siempre consulto esas decisiones con él. Eso es Y importante. con los ancianos o con gente llena del Espíritu Santo que me pueda dar, de las personas que están alrededor de mí aquí en la iglesia, que me puedan ayudar a confirmar. Pero las cosas importantes, así, muy importantes, siempre es con mi pastor. Sí, bien lo dice la palabra, ¿no? En el consejo de muchos hay seguridad, ¿no? Exacto. Y me acuerdo que le dije, Paz, fíjese que yo creo que ya siento que tengo que tomar ya una decisión. Me dice, pues bueno, yo creo que ya es tiempo de que aprendas a vivir de fe. Andar a Así, empezar a dar tus sí, pasos de fe, ¿no? sí, o sea, me encantó la respuesta porque en ningún momento me dijo te vamos a dar trabajo, en ningún momento vente, no, aprende a vivir de fe. Muy bien. No somos nosotros, no es la iglesia, o sea, hablando de conquistando fronteras, no soy yo, es que tú aprendas y a depender de Cristo. Y esa fue de mis primeras lecciones de vida que hasta el día de hoy siguen vigentes y que siguen siendo parte fundamental de mi vida. Y a la verdad que ese es un tema que todas las personas, bueno, los que no conocen de Cristo, los que no conocen de Dios, pues por eso están amarrados o sujetos a un trabajo, a depender de su posición social, económica, porque esto lo ven como complicado, como una locura, ¿no? Pero incluso como cristianos, a veces nos resulta muy difícil el día a día verdaderamente a tener una dependencia total y absoluta de Dios, Sí. ¿no? Ajá. Hay puntos en los cuales, si creemos que hay personas que tienen un llamamiento muy específico, a las cuales Dios de manera inmediata es, así como los apóstoles, ven y sígueme, ¿no? Y deja Y en todo. ese momento, vámonos, pum, vámonos. Yo me considero que me pasó algo así, pero no es un caso generalizado. Aunque siempre en todos, aunque Dios no te llame a dejar tu trabajo en ese momento, porque ha pasado. Por ejemplo, tenemos un brother que amamos un chorro, que es jefe de seguridad, uno de los jefes de seguridad de la iglesia, él se dedica a hacer tatuajes. Y es un tatuador profesional increíble, el cuate. Y por ejemplo, en su tiempo igual le preguntó al pastor, Paz, que no tengo paz debo seguir haciéndolo. Y es así como que por el momento no, comparte, sé de bendición donde estás. Y el tipo ha sido de bendición donde está y le comparte a medio Haciendo mundo. tatuajes. Evangeliza como no te imaginas. Wow. Entonces, Y me imagino, porque si tú vas a cortarte el cabello y ahí estás contando tus cosas, ahora imagínate haciendo un tatuaje que lleva más tiempo. sí, no le comparte, ha traído mucha gente aquí a la iglesia. Entonces ya hay más bien, ahí es sobre todo de discernir la voluntad de Dios.